Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Buenas tardes, queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos a esta reunión virtual, donde el propósito es entregarle a Dios nuestro agradecimiento, poderle adorar y glorificar por lo que Él es. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Bendito Dios, Padre misericordioso, Creador del cielo y de la tierra. Permítenos, Señor, en esta hora, conforme a tu voluntad, poderte adorar y glorificar por lo que tú eres, Señor,
porque tú eres grande, excelso, hacedor de maravillas, Señor, y nos has dado salvación a través de tu amado Hijo Cristo Jesús. Señor, perdona nuestras ofensas y permítenos reconocerlas, Señor, y cambiar. Señor, permite que podamos adorarte con todo el entendimiento, Padre. Nuestro deseo es glorificarte en todo tiempo, Padre. A ti sea la honra y la gloria, Señor, y estamos ante ti, Señor, para adorarte, porque solo tú eres merecedor de la honra y la gloria, Señor. Recíbela, bendito Señor. Amén. Les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo 95. Dice así la palabra del Señor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra. Así es que vengamos, hermanos, adoremos y postrémonos delante de nuestra majestad, delante de la roca de nuestra salvación, que es Cristo. La gloria y el honor.
la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Engrandeced su santo nombre, el nombre de Jesús. ¿Cuántos pensamientos se nos vienen a nuestra mente cuando escuchamos este precioso nombre? En el nombre de Jesús nos han sido perdonados nuestros pecados, nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna. No hay un nombre sin igual. Es un nombre majestuoso, es un nombre poderoso. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y confesarán que Él es Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea su nombre. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Bendito Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Cuán agradecidos estamos por la intervención de Dios en nuestras vidas, por ese sacrificio perfecto en Cristo. ¿Cómo podemos agradecerle a Dios por esa salvación tan grande?
por ese sacrificio perfecto. Dice el siguiente canto, que no hay palabras, que necesitamos más que palabras para agradecerle a Dios. Agradezcamos a Dios en esta hora por todo lo que nos ha dado en su amado Hijo Cristo Jesús. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras y es más que una canción. Amén. Que el Señor sea quien nos ayude a tener esa decisión de amarle también con todo lo que hacemos, con todo lo que hablamos, con todo lo que pensamos. Que sea nuestra decisión glorificarlo en todo tiempo. Bendito Dios. Y así vamos a dar paso a nuestro hermano Jafet Cabrera, que es el portador de la palabra en esta tarde. Dios les bendiga, hermanos, y un fuerte abrazo. Hermanas, hermanos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Nehemías. Ya casi lo concluimos. Y el día de hoy vamos a contemplar solamente 4 versículos del capítulo 12, los últimos 4. Y vamos a leer primeramente el versículo 44 para iniciar. Dice la palabra de Dios: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas,
porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Bueno, hermanos, nosotros sabemos que uno de los propósitos primordiales de Dios para con el hombre es que el hombre le sirva. Nosotros lo vemos desde el inicio del hombre, desde Adán, el propósito de Dios al ponerlo en el huerto. Inclusive lo vemos a lo largo de toda la Biblia. De hecho, en un salmo, como el Salmo 72:11, dice: todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones les servirán. Algunos piensan que esta situación de servir es a lo mejor algo cruel, porque no entienden realmente que servir a Dios es una bendición, y de hecho es uno de los propósitos y uno de los aspectos por los cuales el hombre puede ser feliz. El día de hoy vamos a ver algunos aspectos con respecto del servicio, contemplando estos 4 versículos. El primer aspecto es que todo hijo de Dios es siervo de Dios. Si nosotros nos fijamos, dice en la primera parte del versículo 44, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras. Nosotros podemos pensar que estos varones fueron puestos, digamos, por nada más porque sí, pero no, hermanos, tiene un orden esto. De hecho, en Primera de Crónicas del 9:17 al 32 y todo el capítulo 26 de Primera de Crónicas también, nos habla que existían unos levitas que eran llamados los porteros. Los porteros no solamente se encargaban de cuidar las puertas del templo, sino también se encargaban de las diferentes cámaras que había en el templo. Había cámaras para almacenar algunas cosas que ahorita vamos a ver. Ahora, todo este diseño, hermanos, que hemos estado viendo a lo largo del libro, más o menos se ven algunos aspectos. Si nosotros recordamos, sabemos que de las personas que regresaron del cautiverio venían sacerdotes, venían levitas, venían porteros, venían músicos, venían cantores y venía parte del pueblo. Ahora, todo esto porque había un orden, había personas que servían en el templo, y sabemos que desde Zorobabel la intención era restaurar el templo. Ahora, este modelo fue trazado por David. Sabemos que antes del templo estaba el tabernáculo, y sabemos que Dios le dio el modelo a Moisés del tabernáculo. Pero también Dios fue el que le dio el modelo del templo a David, y toda la distribución de los músicos, de los porteros, todas las cámaras fueron diseñadas por David, pero todo fue voluntad de Dios. Esto lo encontramos en Primera de Crónicas del 28, del 11 al 21. Este sí lo vamos a leer, hermanos. Por cuestión del tiempo no podemos ver todas las citas o leerlas, pero vamos a estar leyendo las que consideremos pues importantes. Aquí en Primera de Crónicas 28 del 11 hasta el 19 dice: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Nos vamos hasta el 19. Dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Entonces vemos que esta distribución y estos, vamos a decirlo así, ministerios, como los porteros, los músicos, los cantores, no fue algo que se le ocurrió al pueblo, fue algo que Dios quiso que estuviese ahí. Por medio de David le mandó esta orden al pueblo. Más adelante, cuando en la época de los reyes vemos que Ezequías restaura el templo, también vemos que una reconfirmación de que esto venía de Dios. Es Segunda de Crónicas 29-25 dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David,
de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Entonces, hermanos, este modelo del templo, estos ministerios, esta distribución, era algo que también quería aplicar Zorobabel y Nehemías en este entonces. Por eso las cámaras, por eso tantos ministerios que hemos estado viendo. Ahora, sabemos que estas personas que servían eran una tribu específica, los levitas. Pero en este tiempo, hermanos, tenemos la bendición de todo hijo de Dios, es decir, toda persona que deposita su fe en Cristo, ser llamado no solo hijo de Dios, sino también ser constituido siervo de Dios. Si nosotros leemos Romanos capítulo 6, versículo 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, hermanos, todo creyente es llamado y es constituido, aparte de ser hijo de Dios, siervo suyo. Nosotros sabemos que fuimos sacados del reino de las tinieblas para ser trasladados al reino de Jesús. Esto lo dice en Colosenses 1:13. Ahora, esto también queda reafirmado en la palabra de Dios con el modelo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es decir, todos los creyentes. Dice ahí en 1 Corintios 12:13, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando creemos, venimos a ser injertados o introducidos en un cuerpo, y esto nos habla de que todos tenemos distintas funciones, todos servimos a Dios. Entonces debemos de agradecerle a Dios, hermanos, que siendo personas que vivían en pecado, que todavía batallan con pecado, que tenemos nuestras luchas, Dios quiso escogernos, Dios quiso salvarnos, quiso limpiarnos y quiso ponernos en un lugar, hermanos, que nunca quizá llegamos a creer en servirle al único Dios eterno, creador, soberano. Entonces, el primer punto es, hermanos, que todo creyente es siervo de Dios. El segundo punto es que Dios sustenta a sus siervos. Dice la segunda parte del 12:44 de Nehemías, que puso varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos. Comentábamos que había distintas cámaras en el templo. La de los tesoros es donde se almacenaban aquellas piedras preciosas, metales que el pueblo daba, o que a lo mejor también obtenían cuando conquistaban algún pueblo. Desde Jericó, hermanos, desde ahí se introducían algunas cosas valiosas a los tesoros de la casa de Jehová. Aunque en ese tiempo estaba el tabernáculo, más adelante fue cambiado la situación y siguieron manteniéndose esas pertenencias, esas cosas. Había otra cámara que era la de las ofrendas. Nosotros sabemos por el libro de Levítico y de Deuteronomio, de Números, que las ofrendas, hermanos, eran porciones que se daban a los sacerdotes. Es decir, de los sacrificios, de las ofrendas de grano, de todo lo que se ofrecía a Dios, algunas porciones eran dedicadas a los sacerdotes y estas eran las que se almacenaban en esta cámara. También estaba la cámara de las primicias y los diezmos. Nosotros sabemos que las primicias era el primer fruto de la tierra del año y también los primogénitos, incluso del ganado. Y los diezmos, hermanos, pues era una porción que era dedicada a Dios. De hecho, ahí en Levítico 27:30 dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y de hecho, hermanos, los levitas eran los que era destinado este diezmo. Aparte, los de levitas tenían que sacar su diezmo y ese diezmo era también para los sacerdotes. Ahora, nosotros vemos con esto que realmente los sacerdotes y los levitas y todas las personas que servían en el templo, pues eran sustentadas por los diezmos y las ofrendas. Esto cumplía algo que Jehová le había dicho a la tribu de Leví. Nosotros sabemos que la tribu de Leví no tuvo terrenos, no tuvo casas como los demás. Sí había ciertas porciones destinadas a ellos, pero principalmente ellos
comían y vivían de Dios. De hecho, el mismo Dios decía que Él iba a ser su porción, que Él iba a ser su herencia. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio 10:9 dice: por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios dijo. Entonces, digamos que comían de la mesa de Dios esta tribu. Y sin duda David y Salomón sabían esto y quisieron mantenerlo, hermanos. Por eso hicieron estas cámaras, y también Zorobabel y Nehemías traían esta situación que era importante. Entonces vemos aquí dos principios importantes. El pueblo ofrendaba y daba, hermanos, por gratitud a Dios. De hecho, todo lo que le daban era con cierta confianza y gratitud a Dios de que Él era su proveedor. Digo confianza porque imagínense, hermanos, las primicias que eran todo lo de ese año se le daba a Dios. Entonces, de cierta manera, requería fe en que Dios los iba a sustentar. Pero también, hermanos, vemos otra situación aquí importante, que estas ofrendas, como lo hemos dicho, servían para mantener a un pueblo que realmente, hermanos, arriesgaba su vida, porque ellos servían en las cuestiones santas de Dios, y sabemos que había ciertos lineamientos específicos en los cuales si se violaban o si se salían de ellos, estaban arriesgando la vida. Ahora, aquí vemos dos aplicaciones para nuestra vida. Primero, algo conforme al diezmo y la ofrenda. Ciertamente no es tanto el tema de hoy, hablar del diezmo y de la ofrenda. Sabemos que son temas largos, temas que podrían abarcar una predicación. Pero sí cabe mencionar, hermanos, que últimamente, no sé si usted lo ha visto, yo lo he visto, hay muchas predicaciones en línea donde se arma un debate, ¿no? Inclusive hasta en Facebook, en ciertas redes sociales, de que si es válido el diezmo o no, de que no se menciona en el Nuevo Testamento. Y lo que muchas veces no se menciona, hermanos, es que la Biblia menciona principios que se van manteniendo. Y aquí vemos dos principios, hermanos, que son evidentes. Por un lado, el mantenimiento del templo, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, como lo mencionamos, estos diezmos y ofrendas servían para mantener al pueblo que servía ahí. Y sin meternos ahorita en pasajes como pura lógica, hermanos, si vamos a un lugar, si consumimos papel, si consumimos agua, si hay personas que compran ciertas situaciones, hermanos, para los que acudimos a ese lugar, al templo, hermanos, pues es lógico, hermanos, que aportemos para que siga funcionando este lugar, hermanos. Eso sin meternos en pasajes. Hay cuentas que pagar, hay un predio, hay luz, hay agua, hermanos. Ahora, si nos vamos a pasajes bíblicos, bueno, Pablo decía ahí en 1 Corintios 9, y de hecho se basó en un pasaje del Antiguo Testamento. Dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe de recibir del fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Sabemos que esto está en 1 Corintios 9, hermanos. Sabemos que Pablo no usó este derecho, porque realmente él tenía derecho, hermanos, de que se le sustentase, porque él servía, hermanos, para la iglesia. Pero él lo hizo porque en ese tiempo había muchas personas que estaban hablando mal de él, ¿no? Por prudencia, por testimonio. Pero de que es un derecho, hermanos, hasta así lo dice la Biblia, derecho. No usamos de ese derecho, dice Pablo, lo es. También Jesús lo mantuvo cuando mandó a las personas, a sus discípulos, a predicar de 2 en 2, también les decía eso. Entonces, hermanos, si el mismo Cristo lo dijo, ¿quiénes somos nosotros para no querer pensar en esto, no? Ahora, por otro lado, hermanos, sí, lo que ofrendamos, lo que diezmamos es una manera de agradecer a Dios, pero aquí se introducen dos elementos que no estaban tan marcados en el Antiguo Testamento. Uno, el que mencionamos, que somos un cuerpo. Ahorita vamos a ver que estos diezmos y ofrendas también es parte del amor a nuestro cuerpo, porque hay personas de nuestro cuerpo que están sirviendo para que Dios los use y Dios nos hable, nos ministre por medio de ellos.
Ahora, también el otro elemento es la generosidad. Y esto lo marca mucho la Biblia, porque ahora no se trata a lo mejor de hacer las cosas por deber, se trata de hacerlas porque Dios vive en nosotros y Él cambia nuestras vidas y Él nos lleva a hacer su voluntad. De hecho, en 2 Corintios 8 y 9, que son los pasajes que más se usan en el Nuevo Testamento para hablar de ofrendas, se resalta muchísimo la generosidad. Por ejemplo, nos vamos a 2 Corintios 8, del versículo 1 al 5 nos habla de la generosidad de los de Macedonia. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos fueron generosos aun cuando no tenían. O sea que ser generoso, hermanos, no se trata de tener o no. Se puede ser avaro o codicioso aunque uno no tenga tantos recursos o los tenga en abundancia. También la generosidad viene de la gracia de Dios y por lo tanto es un cambio que hace Dios en nuestra vida, y el practicar la generosidad es reflejar el carácter de Dios, porque ahorita vamos a ver otro pasaje importante de eso. Aquí mismo dice: así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí esta gracia no se refiere a que abunde la gracia en sentido de dinero, lo dicen otros versículos de otra manera, pero aquí se refiere al cambio que Dios hace en las personas de tal manera que teniendo puedan dar, porque hay personas que pueden tener, pero si no son generosos no van a dar. Y aquí cuando dice su justicia permanece para siempre, es un reflejo del cuerpo de Cristo, de hacer lo correcto cuando Dios cambia nuestro corazón, cuando esa justicia se refleja desde adentro, hermanos. Hay personas que o parecen ser justos por obras, pero realmente su corazón no es justo. También la generosidad es parte del ejemplo que Cristo nos dio. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, este pasaje lo manipulan muchos predicadores de la prosperidad, diciendo que Jesús fue rico, en el sentido de manipularlo para hacer que nosotros seamos los juniors, ¿no? Como nos hacen creer. Pero no, hermanos, esta riqueza realmente se habla de cuando Él se despoja o vela su divinidad. Y realmente no se trata tanto de lo material, sino de lo generoso de que Jesús se dio por nosotros. Y finalmente, sé que hay muchas más cosas que se pueden hablar de esto. Dice que la generosidad es parte de servir a los demás. Dice en 2 Corintios 9:1, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. El versículo 12 de ese mismo capítulo. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, el dar, hermanos, el ser generoso, también es parte de servir. Hermanos, y sobre todo si damos para nuestro cuerpo, ¿quién no cuida su cuerpo? Entonces, creo que son cosas que se deben de tomar mucho más en cuenta cuando se habla de estos temas del diezmo y de las ofrendas. Realmente, si Dios cambia nuestro corazón y lo vuelve generoso, el diezmo realmente era una cuota, por decirlo así. Dios puede hacer que inclusive demos más de eso, ¿no? Para su obra, para los santos, hermanos. No olvidemos que la iglesia se sustenta, hermanos, y es sustentada por los congregantes. Y entonces tenemos, hermanos, esta situación para nuestras vidas. Ahora, sería algo tramposo o algo manipulado que estas personas que dicen que no se debe diezmar en este tiempo, pues realmente ni siquiera son generosos o no ayudan a los demás, ¿no? Ahora, otra aplicación sería que Jehová es ahora nuestro sustentador. Nosotros sabemos, hermanos,
como lo hemos visto que los levitas comían de la mesa de Dios. Y es lo mismo para nosotros. Dice, me gusta mucho el Salmo 16, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Es decir, mi vida está en tus manos. Dios es el que nos va a proveer, nos va a cuidar, hermanos. No solo nos va a sustentar de lo material, sino de también, hermanos, de otras cosas que necesitamos, como lo espiritual. Y nosotros sabemos, hermanos, que cuando creemos en Cristo también somos llamados herederos. Y sabemos que tenemos una herencia en los cielos, pero también tenemos tantas bendiciones aquí que Dios nos ha dado, como dice en 2 de Pedro 1:3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, tenemos ya tantas bendiciones en Dios que sabemos, hermanos, que Él es nuestra porción. Realmente Él es el que sustenta nuestras vidas y Él no nos va a dejar, hermanos. Esto es una gran bendición y es para agradecerle a Dios tantas cosas, hermanos. También ahí en Mateo 6:26, que Jesús le decía a sus discípulos, que nuestro Padre dice, si vuestro Padre cuida de las aves, viste los lirios, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Como dice un himno, hermanos. Entonces hay que alegrarnos, hermanos, de que Él es nuestro sustentador, Él es nuestra porción, como decía este salmo. Y como dice otro salmo, Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Otro punto, hermanos, que podemos ver en estos versículos es que debemos de gozarnos por los que sirven, hermanos, por los siervos. Dice ahí en la última parte del versículo 44 de Nehemías 12, dice, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Hermanos, sin duda alguna ellos se gozaban no solamente por los sacerdotes, hermanos. Cuando dice levitas incluye a los músicos que estaban sirviendo. Nosotros lo vimos en el tema de antes, en la dedicación del muro. Había músicos, había porteros, había cantores y había muchas más personas que estaban ahí sirviendo. Y esto, hermanos, también nos lleva a nuestra vida a apreciar a los hermanos que sirven en la iglesia. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Muchas veces no nos gusta estimar a los que nos amonestan, nos es difícil, ¿verdad? Pero hermanos, las personas que Dios puso, cuando a lo mejor llegan a hacer esa situación en nuestra vida, por supuesto que es para nuestro bien. Si fuera en otra situación, bueno, hermanos, Dios ve el corazón de cada siervo. Pero nosotros debemos de reconocerlos, hermanos, de apreciarlos, hermanos. Claro, no irnos al extremo de los corintios, ¿verdad? Porque los corintios empezaron a hacer el club de fans de ciertos siervos, ¿no? Decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, metiéndose en ciertos ahí divisiones de la iglesia, ¿no? También, hermanos, por estos mismos bandos o estos club de fans que luego se hacen de los siervos, se llega a menospreciar otros siervos. De hecho, esto es una actitud carnal. Dice Pablo en 1 Corintios 3:2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, cuando a ellos hacían esos bandos, realmente no estaban reflejando una actitud espiritual, sino carnal. Y pasa lo mismo cuando nosotros comenzamos a exaltar a ciertos siervos y a menospreciar los ministerios o el servicio de otro por eso mismo, hermanos. Realmente todo lo que causa una división en la iglesia no es nada espiritual, es carnal. Entonces, no tenemos que hacer esto. Al contrario, tenemos que alegrarnos, hermanos, de la diversidad de dones que Dios ha dado a la iglesia, de ministerios. Como dice ahí Pablo en el mismo 1 Corintios 3, en el versículo 21, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Esos ministerios, hermanos,
son de bendición para nosotros. No tenemos que andarnos dividiendo, al contrario, agradecer a Dios que hay tanta diversidad y que, hermanos, si ministra a cierta área del cuerpo, nos está ministrando a nosotros también porque somos parte de ese cuerpo. Por eso agradecer, hermanos, por los maestros de infantil, por los que hacen el aseo, por todos, hermanos, los de sonido, los que editan en este tiempo, hermanos. Gracias a Dios porque ellos sirven, hermanos, y nos hacen un bienestar a todos, hermanos, y a nosotros como cuerpo en general, en conjunto. También, hermanos, esto nos lleva a también no solo apreciar a los que sirven, que tienen ciertos ministerios, sino en sí a todo el cuerpo, porque como hemos visto, hermanos, cuando somos salvos somos injertados en un cuerpo, y cada creyente, hermanos, Dios lo pone en el cuerpo, y esto quiere decir que tiene una función y que es útil para la obra. A lo mejor hay muchas personas que pueden estar escuchando esto y dicen, pero pues si yo no sirvo. Pero si tú has creído, eres útil en la obra. A lo mejor Dios te llamará después. A lo mejor no necesariamente se tienen que servir en los ministerios que muchas veces se consideran como los vistos o los importantes. Inclusive hay personas que llegan a menospreciarse a sí mismos porque dicen, bueno, pues si yo no sirvo en tal ministerio. Y también Pablo consideraba eso. Dice, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Entonces, no hay que menospreciarnos, hermanos, ni tampoco hay que creernos si servimos en un ministerio, y no hay que menospreciar a los que no sirven, porque también pasa eso, ¿no? Que hay iglesias o hay lugares donde los siervos, los que sirven, ocupan como que un estandarte, un lugar más alto de los que no, y hay como ciertas divisiones, cierta situación de orgullo. No se debe de hacer eso. Pablo lo mencionó de una manera muy resumida, pero correcta, específica, en Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no pienses más de ti, pero que tampoco pienses o te menosprecies. Dice que debes de tener un concepto, que pienses con cordura, porque Dios ha dado dones, ha dado ministerios a toda la iglesia. Entonces, hermanos, esto es algo que no debemos de olvidar. Hay que apreciar a quienes sirven. Otro punto, hermanos, el penúltimo, es que debemos de servir en todo lugar y en todo momento. Dice ahí el Nehemías 12:45, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Vean aquí cómo se incluye en el servicio de Dios y de la expiación, no solo a los sacerdotes, a los cantores y también a los porteros. Uno puede pensar, bueno, pero pues, ¿por qué se les incluye si nada más cuidaban la puerta y los almacenes? Porque para Dios todo ministerio es importante. Aquí vemos cómo Dios consideraba todas las personas que estaban sirviendo, y de hecho otras versiones expresan que en lugar de decir cumplido el servicio de su Dios, dice que celebraban el culto y la adoración a Dios. Entonces, hermanos, para Dios todo siervo es importante, se vea o no se vea en los servicios o en los cultos. Normalmente cuando decimos los cultos de adoración, creemos que los únicos que participan son los que se ven, ¿no? Y no es así, hermanos. Hay tantos siervos atrás que a lo mejor no vemos, los que interceden para que una predicación llegue a esos corazones que luego somos muy duros, para que el que está predicando, lo que está sirviendo, sirvan como deben de servir. Hay personas de sonido. Imagínense, hermanos, si no hubiera ministerios de mantenimiento. Hay muchas personas, consejeros, líderes, personas que evangelizan y que a lo mejor no se ven, hermanos, no se notan. Todos, hermanos, todos son importantes, y todos, hermanos, participan en la adoración de Dios, en la adoración, en el culto a Dios.
Ahora, no debemos de olvidar también que la palabra dice en 1 Corintios 6:19 que somos templo del Espíritu. Y por lo mismo, hermanos, lo vemos continuamente en la palabra, donde se nos recuerda que debemos de presentar sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. También Hebreos 13, 15 y 16 dice que así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. También en Primera de Pedro 2:9 dice que somos sacerdotes, fuimos constituidos una nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, en este ministerio todos le entramos, sean niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitas, adultos, adultos mayores. Todos somos templo de Dios y hemos recibido a Cristo, y todos debemos de ser ese templo que presente sacrificios en donde quiera que estén, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en Zoom, sea en Facebook, sea en Instagram, en donde, hermanos, estemos, donde nos veamos, donde reflejemos el testimonio, la luz de Cristo, hermanos. Tenemos que hacerlo, hermanos, como Dios quiere que lo hagamos, que seamos un templo que ofrezca esos sacrificios que a Él le agradan. Ahora, el último punto, hermanos, está en el versículo 46, y es que debemos de servir lo mejor que podamos. Dice Nehemías 12:46, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Aquí se menciona a David, hermanos. Nosotros sabemos que David era alguien que componía salmos. También Asaf, el salmo, por ejemplo, 73 es de Asaf, el 77. Hay varios salmos, hermanos, ahí en este libro. Y nosotros, hermanos, vemos que se menciona, se puntualiza aquí un director, ¿no? Un director de cantores. Había ahí otro director ahí, por ejemplo, en Primera de Crónicas 15:22, que se llamaba Kenanías, dice, y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Había, hermanos, cierta preparación de aquellos directores que seguramente, hermanos, con la composición, las armonías de las voces, ciertos conocimientos que debían de tener, así como todos, hermanos, todos los sacerdotes, los porteros, hermanos, ciertos lineamientos seguían todos los que servían. Y a los cantores, y eso se les recordaba mucho. Por ejemplo, el Salmo 33:3 dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Tañar es tañendo, quiere decir tocar, tocando o ejecutando. Y hermanos, esto nos recuerda que en lo que sirvamos debemos de hacerlo lo mejor que podamos. Es cierto, hermanos, que a lo mejor no tenemos todas las mismas capacidades, hermanos. Hay personas que tienen muy buena memoria, muy buena dicción, muy buena expresión. Pero si Dios nos ha llamado a un lugar, hermanos, hay que prepararnos, hacerlo lo mejor que podamos, hermanos. Nosotros hemos visto que en la iglesia se han dado cursos, por ejemplo, ha habido cursos para los que predican, ha habido cursos para los de la infantil, ha habido cursos de música, hermanos. Y, hermanos, eso tiene que nacer de nuestro corazón, que queramos entregar a Dios lo mejor, hermanos. Sabemos que nada sustituye la obediencia, nada sustituye la santidad, pero, hermanos, en lo que podamos hacer, vamos a intentarlo hacerlo mejor. No para competir, no para creernos más, no para entrar a lo mejor en una cuestión de afán, sino porque Dios es digno de que le entreguemos lo mejor. Hermanos, hasta aquí estos puntos, hermanos.
sabemos que hay muchas cosas que podrían mencionarse, hermanos, pero quiero que nos quedemos principalmente con lo inicial, ¿no? Aunque vimos varios puntos de servicio, el día de hoy me gustaría que para concluir oráramos y le agradeciéramos a Dios, hermanos, porque realmente retomando lo primero que comentamos, siendo, hermanos, personas que no tenían esperanza, siendo personas que vivían en pecado, que nuestro destino era la muerte eterna, hubo alguien, hermanos, que decidió llamarnos, este es nuestro Dios por medio de Cristo, y que no solamente nos llamó, hermanos, para salvarnos, sino para usarnos, para utilizarnos. Y, hermanos, eso realmente es un privilegio, hermanos. Y por eso, hermanos, me gustaría que oráramos y que le agradeciéramos a Dios, y que si tú sirves en algo y si eres parte del cuerpo, que el día de hoy en nuestro corazón, hermanos, queramos darle lo mejor a nuestro Dios y hacerlo lo mejor que podamos. Que recordemos estos puntos que vimos, hermanos, que crezcamos como un cuerpo y que agradezcamos a Dios porque Él nos llamó. Señor, te damos gracias porque siendo personas condenadas, Señor, siendo pecadores, tú tuviste a bien llamarnos, Dios, salvarnos y injertarnos, Señor, en tu cuerpo, en la iglesia, Señor, y darnos un rumbo, un sentido a nuestra vida y una utilidad, Señor. Gracias por esta bendita misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque tú transformas, Señor, lo que no es útil para ser útil en tu reino, Señor. Te agradecemos, Señor, por tantos hermanos, Señor, por tanta variedad, Señor, por los jóvenes, los adolescentes, los niños, los adultos, por las hermanas, Señor, por los hermanos. Gracias, Señor, por todo, Dios, por todos los que tú has salvado, porque sabemos que son útiles para nosotros, Señor. Gracias por ponerlos en tu cuerpo, Dios. Enséñanos a valorarnos, a apreciarnos, a no menospreciarnos, a no tener esta situación de competencia, Dios, que divide. Padre, ayúdanos a agradecerte, Dios, por nuestros hermanos continuamente, Dios. Gracias, Señor, por aquellos que se esfuerzan, Dios, por los que se ven y no se ven, Padre, por aquellos que dedican días de ensayo, días de su tiempo, Señor, por aquellos que se preparan, se desvelan, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que nos hagas personas que se entreguen completamente a ti, Padre, y que te den cada vez lo mejor, Señor, en nuestras capacidades, Señor. Y, Padre, te pedimos que nos guardes, Dios, que, Padre, en este tiempo tú estés con tu pueblo. Sabemos que estás continuamente, Padre, pero de una forma muy personal, Padre, que aquel que se ha sentido menospreciado, que ha sentido que a lo mejor su servicio no vale, Señor, que tú le hables a su corazón, Padre. Y aquellos también que se han alejado, Padre, de este servicio, o se han alejado también de ti, Padre, que tú los traigas, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre tuyo, amén. Que el Señor los bendiga, hermano.